Amigos de Vladi al Vivo, buenas noches, bienvenidos a esta primera reunión del 2022 y qué placer poder hablar con ella, que es una gran actriz, es una actriz española que está dando muchísimo que hablar, forma parte de la nueva generación de Rebelde, aunque no es uno de los estudiantes, ya vamos a conocerla mejor, en este caso Carla Sofía Gascón, a quien saludo atentamente, pues te digo bienvenida a nuestro público, no solamente en Bolivia, sino en toda Latinoamérica. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por recibirme, muchas gracias a todos los que nos están viendo, a toda Bolivia, obviamente, aunque nos vean algunos bolivianos, etcétera, etcétera. Y gracias porque creo que es la primera entrevista que tengo de vuestro país desde que tengo uso de razón en mi carrera y me hace mucha ilusión. No, agradecidos estoy yo y todo el equipo de Vladi al Vivo, justamente, ¿no? Porque habíamos parado prácticamente en diciembre, habíamos hecho como una pausa y considerábamos justamente volver de repente quizás en febrero o marzo, pero debido al gran éxito de Rebelde y a todo lo que se está generando, no solamente en mi país, sino en todos los países, dije, bueno, este es el momento, justamente soy amigo de tu agente en México y Ah, pensaba, muy ya bien. venía yo pensando en ti y mira qué casualidad que el destino nos causó esa sincronía de que Mimi me hable y me diga, mira, estoy con Carla Sofía Gascón y le digo, sí, ya, no me digas más, sé quién es, le digo, estoy terminando de ver la serie, así que esto hay que hacerlo, así que si hay que Muy adelantar fechas, bien. pues las adelantamos y lo hacemos con todo cariño, Carla Sofía, porque Pues aquí hay un, estoy. hay una historia muy linda, que es esta historia de la cual, bueno, estoy aquí contextualmente vestido, hubiera querido ponerme el trajecito rojo, pero creo que ya no me da para parecer un alumno de Rebelde, ¿no? De repente para ser el Me pasa lo director. mismo. A mí ¿Ah? me habría gustado también hacer de alumna, pero no me han dejado, no sé por qué, si Y yo bueno, me siento muy joven. no, pero estás maravillosa. En el papel de justamente de la prefecta del IUS, estás así como en el papel de Lourdes, haces un papel de una, no sé, allá le dicen prefecta, nosotros le decimos, en Bolivia tenemos otro nombre, como la regente, diríamos nosotros, ¿no? No es la Sí, directora sí, del sí, sí, colegio, pero es la que se encarga de toda la disciplina del colegio, ¿no es exacto. cierto? Así es, sí, sí, sí. Sí, es un ¿Cómo llega personaje este muy bonito el que, dime. ¿Cómo llega este proyecto a tus manos? ¿Cómo llega Lourdes Buendía a tus manos, Carla? Bueno, pues me contactó una directora de casting que seguía mi trayectoria. Yo llevo 30 años en la actuación. Para quien no me conozca allá, hice pues, la película más taquillera de la historia de México, que se llamaba Nosotros los Nobles. He estado en muchas series como Corazón Salvaje, El Señor de los Cielos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues esta directora de casting me contactó y me dijo, ¿quieres hacer una prueba para este personaje que tenemos y tal? Y dije, pues yo encantada. Y vamos, los encantados fueron ellos luego después. Eso ha sido como todo mágico, todo un encantamiento, ¿no? Porque yo creo que desde el principio ya tenía claro lo que quería hacer con Lourdes. Quizá eh, fui tomando varias cosas que me iba dando el personaje, la caracterización, el maquillaje en peluquería y esa incomodidad que me producía el estar con ese tipo de vestuario, etcétera, se lo fui incorporando a Lourdes, pero en realidad yo sabía y quería que fuera una prefecta irónica como no hay dos, súper recta, súper estricta con los niños. Eh, Siempre digo que es como esos entrenadores de fútbol de equipos grandes que tienen el Real Madrid, yo qué sé, hablando de mi país, el Barcelona, ¿no? Liverpool o el Manchester United, yo qué sé, el Bayern de Múnich. Que tienen a grandes estrellas como Cristiano Ronaldo, Messi y tal, y tienen y les da igual quién sean, que los van a tratar igual. Pues a esta señora le pasa lo mismo, que le da igual quién, de dónde vengan, quiénes sean sus padres, quién sean ellos, que los trata como debe ser, ¿no? Que se comporten en la escuela. Y sobre todo sí me dejaron meter muchas cosas de mí, muchas pues frases que me inventaba o que son
antiguas de mi abuela o cosas así, ¿no? Para darle a este personaje más credibilidad y más vivacidad. Yo tenía miedo de que se convirtiera, o sea, que me pasara y fuera, que tuvieran que hacer un spin-off como a Mr. Bean, ¿no? Con este personaje, ¿no? Pero creo que al final pues, está teniendo mucho éxito, está gustándole mucho a todo el mundo y yo estoy muy feliz y muy contenta de ello. Es fantástico, en realidad hay mucho de tu cosecha y eso se nota, ¿no? Entonces hay frases muy especiales y quizás esa generación no las entienda como tal, pero nosotros sí. Carla, ¿en algún momento viste que en la versión del 2004, en lugar de haber una regente o una prefecta, como ya era un prefecto, hoy decidieron por ti justamente? ¿Tuvo que ver el hecho de que eres una actriz trans? ¿Había algo detrás de todo este asunto? Porque eso es algo que no queda claro en la serie. Fíjate que te voy a decir cómo ha sido el asunto. Había que haber grabado Rebelde en 2019 y no pudieron porque empezaron y la pandemia les tocó muchísimo. O sea, obviamente nosotros hemos vuelto a grabar también con pandemia, pero ya estaba todo como más controlado y ellos ya sabían cómo tenían que actuar, etcétera, etcétera, ¿no? Y había otra actriz que tenía que ser este personaje, no era trans ni eh, era una chiquita, igual que yo, pero con otras características, ¿no? Entonces, no creo que tuviera más que ver el talento, porque si hubiera hecho mal las cosas, seguramente no estaríamos hablando aquí nosotros ahora, ¿no? Pero sí yo creo que Netflix, la productora que venía de hacer ya esta serie de La Casa de las Flores, ¿no? Pues apuestan por la inclusividad y apuestan por tener en sus repartos a personas diferentes, como somos todos en esta sociedad, en el mundo en el que vivimos, ¿no? Y entonces yo creo que ha venido más por ahí de decir, pues, ¿por qué no? ¿No? Incluso, pues, está bien, porque aunque en la serie ya hay varios momentos LGBT, ¿no? Pues, ¿por qué no tener una actriz trans? Igual que, ¿por qué no tener un actor de color? ¿O por qué no tener un actor colombiano, uno argentino, una brasileña, etcétera, etcétera, ¿no? No, por qué ser estrictos en las combinaciones de la cantidad de personas que somos en este mundo? Y lo que a mí más me gusta y lo que más me maravilla de todo es que en ningún momento en la serie se habla sobre la sexualidad del personaje, sobre de dónde viene, ni por qué es así, no, ni tienen por qué planteárselo, ¿no? Porque simplemente la señora que está ahí, la regenta, como tú dices, de los niños, y hace su trabajo y hace tal. Si en algún momento se quiere desarrollar la historia, no sé por dónde lo van a llevar o no, pero de momento no se ha hablado nada sobre ello, ni tiene por qué. Es más, en los últimos trabajos que yo he hecho, vamos, no en los últimos, en todos los trabajos que yo he hecho desde que comencé con mi transición, etcétera, etcétera, en ninguno de ellos se habla de la sexualidad del personaje, ¿no? Hice en Italia una película haciendo de esto de galerista, no tenía por qué dar explicaciones ni de con quién se acuesta, ni de qué palo va, ni de qué nada, ¿no? Hice también otra cosa que no te puedo decir ahora mismo porque todavía no se ha estrenado. Y en todas las cosas, o sea, obviamente me han estado llamando, me han estado proponiendo para personajes los típicos, tal. Es que yo tampoco soy un estereotipo de mujer trans como la gente lo ve. Y precisamente por ello es por lo que quiero seguir avanzando, para que esos estereotipos se rompan, porque las sociedades tienen estereotipadas a las personas, a las mujeres trans en este caso, porque los hombres trans no, como personas que solamente se pueden dedicar a la prostitución, personas que están jijijaja en la fiesta y solamente hablando de sexo, de tal, y haciendo cabaret, ¿no? Que no es, yo no digo, no digo que sea nada ni malo, ni bueno, ni nada, sino que hay un estereotipo de este tipo de cosas en las que las personas
o las personas que están en mi misma situación y no han tenido las oportunidades que yo he tenido, o digamos por donde yo vivo, porque en España pues, es como más fácil que en otros lados, ¿no? Se ven abocadas a tener que realizar trabajos y a estar, digamos, en el subterfugio de lo que es el ser humano, ¿no? Despreciadas. No os podéis imaginar la cantidad de mensajes que recibo de personas que están en mi situación, pero que son de otros países y que sus familias las repudian, que la sociedad no las acepta. Y es lo que pasa con todas las minorías, que las mayorías normalmente intentan machacar a esas minorías hasta que se vuelven complemento de esa mayoría y dejan de ser atacadas, entonces van a por otro grupo, ¿no? En este caso, pues ahora mismo las personas que cambian de sexo pues son de lo peorcito, digamos, que hay en el planeta, ¿no? En algunos lugares nos podrían asesinar sin paliativos el gobierno mismamente, y en otros, pues es que es imposible prácticamente vivir. Primeramente, yo estoy completamente de acuerdo. Creo que cada persona debe hacer con su cuerpo lo que bien le parece. He vivido casos más cercanos de amigos que han tomado decisiones tal cual. Recientemente me he enterado de un caso justamente de un gran amigo de un artista que también está pasando por esta transición y soy una de las personas que más le está alentando para que realmente lo consiga. Él está todavía en el inicio de esto que tú ya prácticamente lo has resuelto hace ya algunos años. Y lo más interesante es que creo que ahora que se está trabajando mucho este tema de series en plataformas, las plataformas se están abriendo mucho a poder hablar más abiertamente de este y de otros muchos temas que quizás la televisión abierta hace algunos años atrás no lo permitía o por lo menos lo trataban de esconder bajo o minimizarlo o si no lo estereotipaban a un punto de comedia que el cual no era una Exacto. realidad. Entonces creo que para el actor trans es muy importante lo que está sucediendo ahora. Y tú estás abriendo caminos en Latinoamérica. Hace un par de días atrás, una actriz trans muy importante también y de origen latino ganó un premio Golden Globe, justamente no sé si supiste, por una serie llamada Pose. Y es algo también importante. Yo creo que es un logro, así como es un logro también verte ahora, ¿no? Quienes te conocimos como Carlos antes y ahora te vemos como Carla Sofía, pues bueno, conocemos tu trayectoria, la respetamos así como respetamos tus decisiones también. Y es lindo que Claro. a pesar, bueno, además de haber tomado una decisión muy importante, también esto te siga generando trabajos y no necesariamente trabajos como alguien trans, sino como alguien que ya está incluido en esta sociedad o incluida en este caso. Yo lo que espero es que a mí me contraten o las cosas que suelen ser por mi capacidad creativa, por mi capacidad actoral o por mi capacidad interpretativa, digamos, ¿no? Nunca me ha gustado el rollo este que se traen los directores o los productores, ¿no? De tener que buscar los personajes hechos. A mí siempre como intérprete me fascinaba hacer personajes que son completamente diferentes a mí y conseguir que el público que se creyera que era yo, ¿no? Quien los interpretaba. O sea, que era como si fuera yo, ¿no? Entonces, yo siempre creo, ¿no? Y confío en que esos nuevos proyectos, esas nuevas cosas tengan que ver más con la capacidad de crear personajes y de llevarlos a la pantalla que con el rollo, ¿no? Del morbo de tal, o eres tal, o eres cual, o antes eras tal, o antes tenías 6 años y jugabas en el parque, o antes eras una adolescente. O sea, todos vamos cambiando y vamos transformándonos en el tiempo, ¿no? Entonces, no le veo tampoco ningún misterio. Antes era de una manera, ahora soy de otra. Antes hacía unas cosas, ahora otras. Incluso puedo hacer prácticamente las mismas que hacía antes. La cuestión es que eh, sí tienes razón en que las televisiones o las televisoras abiertas tienen mucho miedo, ¿no? De perder el público, de que les digan cosas o barbaridades de por qué hacen cierto tipo de cosas ciertos grupos, ¿no? Ya
ya conocemos, y algo que las plataformas les da lo mismo y lo utilizan es más para ganar audiencia, para representar a todo el mundo, y es lo que pasa, por ejemplo, con las personas de color. O sea, yo siempre, o las personas de cualquier tipo de etnia, a veces me he puesto a reflexionar, ¿no? De las películas que hemos estado viendo durante toda nuestra vida, digamos, nosotros quizá algo más, pero mis padres, por ejemplo, o sea, todo eran estereotipos blancos, de tal, que hacían, los malos eran los indios, los malos siempre eran los negros, me explico. Y Sí, ahora, todo pues ahí encasillado, ¿ah? llega, exacto, llegan y te ponen una serie con una pareja de color con una niña blanca, uno que es de origen asiático, otro tal, y no pasa nada, y no pasa nada. La única cuestión es que sí que hay que dejar que suceda, para que la gente cuando lo vea luego después en la pantalla, no solamente no le parezca una cosa anormal, sino que se identifique también con ellos, porque luego después ese tipo de personas no tienen con quién identificarse. No, Sí. no hay referentes de color. Ahora sí, pero antes eran blancos pintados de betún. ¿Me explico? Entonces, ¿qué podía pensar una persona que estaba en la pantalla y veía todo esto y dice, pero yo dónde estoy, ¿no? Que yo quiero ser, o sea, no hay nada más que esto en este mundo, ¿no? Entonces, sí que creo que Hollywood, los Estados Unidos, las plataformas, eh, los países que están, digamos, más desarrollados están cada vez metiendo más personajes o actores y actrices diferentes en sus repartos, como resultados pues maravillosos, porque no tienen por qué ser más ni menos, ¿no? Hay, recuerdo que hace poco ganó el Oscar, ¿no? La chiquita esta chilena, eh, por Wonder Woman, ¿no? Sí, O, sí, no, sí. no, o no recuerdo si era la película la que ganó y lo recogió ella, pero, o sea, hay muchas personas, yo me ha tocado ponerle la voz en doblaje a la Verne Cox, eh, que es otra chiquita trans en Estados Unidos, hay muchísimas personas que estamos pues dedicadas al mundo del espectáculo, pero al mundo del espectáculo, digamos, con seriedad, ¿no? Porque luego después, pues obviamente, no te dejan más que ir a eso. Hay otros países en los que no te dejan más que ir a un bar digamos, mala muerte a hacer un show para que se rían los 3 o 4 borrachos que hay, ¿no? Eso como mucho, con suerte, ¿no? Si no tienes que Claro, estar en la calle al lado de un árbol. yo creo que a ese nivel Europa ha evolucionado bastante en ese sentido. América Latina todavía tiene ciertos traspiés, principalmente algunos países que son considerados como más tradicionales o por lo menos hipócritamente más tradicionales. Pero todo va a Sí, así cambiar y lo es. importante es el trabajo que ustedes hacen, lo importante, y lo admiro muchísimo, Carla, es la forma como ustedes, sin ser agresivos, te das cuenta, consiguen realmente llegarle al corazón del público. Entonces, indiferente a toda la vivencia que has tenido para llegar a ser Carla Sofía, obviamente hay un actor, hay un trabajo, hay una experiencia, hay una expertise en todo esto, y eso es lo que debe contar a la hora de aplaudir una obra como es el caso de Rebelde y como es el caso de todo lo que te antecede. Hablemos un poquito de ese momento en que decides cambiar de ser Carlos Gascón a ser Carla Sofía Gascón. Esto quiere decir, entiendo que he leído muchas entrevistas tuyas y he visto que esto lo venías percibiendo desde muy chico, pero esto sucede en un momento determinado de tu vida y ya con tu hija nacida cuando decides dar el paso siguiente. Ujú. Sí, así es. Cuéntame. En mi caso, bueno, es que cada persona y cada historia en este mundo es diferente, pero en mi caso sí sucedió de esa manera porque ya llegó un momento en el que si no lo hacía no lo iba a hacer nunca. Y también era un momento en el que yo había visto que podía hacerlo. O sea, cuando tú no tienes posibilidad de hacer algo porque lo ves muy, muy complicado, es muy difícil, la mayoría de las veces, disculpe, se te quitan las ganas, ¿no? Que eso es a lo que se dedican ciertos grupos, de poner la vida difícil a las personas
para que no se desarrollen como ellos quieren, sino como a ellos les da la gana, ¿no? Estamos hablando del matrimonio entre personas del mismo sexo, que no sé a quién le importa con quién se acueste cada quien, o a quién ame, con quién quiera formar una familia, ¿no? Parece que es muy importante para ciertas personas el prohibirles a las personas, pero yo en cambio, yo no le voy prohibiendo a un señor que se vaya con una jovencita, a un señor de 70 años, y en cambio lo hacen y no lo tengo por qué prohibir, porque si ellos dos quieren son libres y ya mayorcitos para saber lo que hacen, ¿no? Es Entonces, la famosa doble pues, moral, ¿viste? Es la famosa doble moral exacto, que se da en toda Latinoamérica. No sé si en países que no son de habla hispana sucede, pero en Latinoamérica es muy común. igual en ¿Viste? todos los Tú sitios. quieres un hijo hombre y le dices, tú tienes que acostarte con la mayoría de las mujeres que puedas. Tienes una hija mujer, que nadie te toque, que nadie te mire, y cuidado si tú como Sí, hombre no lo sí, haces exactamente lo que el papá te empuja a hacer, ¿no? Entonces hay un doble así discurso. es. Obviamente eso atrasa a que las nuevas generaciones sigan manteniendo ciertos valores que están completamente equivocados. Ujú. Cómo crías a tu hija tú? En este Pues sentido, ¿cuál es la mi relación niña está actualmente entre Carla y su hija? pues súper normal, súper tranquila, como cualquier madre con su hija, y ella sabe que tiene dos mamás, no tiene ningún problema, no tiene ningún misterio. Bueno, Es que parece que hay la gente mayor se cree que con los niños hay problemática, porque tal y porque no sé cuánto, pero son las personas mayores las que tienen son las que tienen los problemas. Los niños no tienen ningún ¿cierto? problema, y menos la mía, ¿no? Que lleva una vida de lujo que ya la habría querido yo para mí a su edad, ¿no? Entonces, vamos, es que como se me queje de algo, ya le he dicho, digo, como tú algún día digas que es que no te queríamos, o que no sé cuánto, digo, es que vas a cobrar, pero de lo mismo, ¿no? Entonces, es una niña súper estudiosa, súper buena, muy inteligente, no tengo ningún problema con ella, pues que, vamos, no nos ha dado guerra en 11 años que tiene. Yo creo que ni un día se ha puesto tonta de decir, que quiere algo y no se lo das. ¿Me explico? O sea, ni berrinches ni nada por el estilo. Entonces yo creo que es más la educación que le das a los niños, que le das a las personas que te ha tocado ayudar a que se desarrollen en este mundo, que la mentalidad. O sea, obviamente, si tú tienes unos padres que te han estado todo, desde que eras chiquito, machacando con cierto tipo de cosas, oye, y qué mal esto, y qué mal esto otro, y te va a venir y te van a castigar no sé quién, y como esto tal, y van a venir los gnomos del espacio, y como te portes mal tal y no sé qué. Entonces, si tú vas metiendo miedos, problemas a los niños, al final los niños tienen problemas y miedos. Si tú los tratas como personas que son normal y corriente, explicándole las cosas que tienes que explicarle, las que no, no, las que corresponden a su edad, las que tú crees que son más positivas o menos, para que en mi caso mi hija pueda ser una persona de provecho en este mundo, desarrollarse, entender y evolucionar, a mí me parece maravilloso. Entonces yo creo que los problemas los tenemos las personas mayores, ¿no? Que somos los que les inculcamos a los niños, eh, disculpen por la palabra, mucha mierda, ¿no? No, qué lindo que lo digas así y sabes que esto es muy importante porque hay muchas familias en todo el continente que seguramente deben pasar por problemas parecidos y a veces no saben cómo lidiar con esto, no saben cómo poder llegar a un familiar, a un menor y decirle, mira, esto es lo que quiero hacer en mi vida, estoy pasando por una etapa donde realmente necesito definir tal o tal cosa y viste que lo toman, como tú dices, el problema está en la cabeza del adulto a veces, ¿no? El niño es más Uh puro, -huh. entonces por lo tanto asimila esto. Me imagino que de verte como Carlos y luego verte como Carla Sofía, pasó por una explicación, no digamos por un proceso, pero sí por una explicación que seguramente ahora ella lo toma de la forma como tendría que ser, ¿no? De la forma más natural posible. Y tu relación con la mamá de la niña es buena también, se llevan todos bien. Esto es muy importante para Fenomenal, el equilibrio emocional de ella. fenomenal. Vamos, estamos casadas desde hace muchísimo tiempo y estamos juntas desde siempre. Obviamente, cuando tú haces algo en tu vida que es tan radical, obviamente les impacta, pero vuelvo a repetir, impacta más a las personas mayores, ¿no? Entonces,
obviamente a mi mujer pues se quedó como ya, aunque ella ya sabía, porque obviamente habíamos hablado mucho, hace muchos años y muchas veces sobre este tipo de cuestiones, pues sí, sí, eh, se planteó muchas cosas en ese momento, pero cuando tú quieres a una persona y hay una serie de cuestiones que no van a ser las mismas, tienes dos opciones, huir o seguir amando a esa persona. Y eso ya es cuestión de cada quien, ¿no? Si tú resulta que tu pareja, la persona con la que llevas toda la vida, de repente se queda paralítico, que sea, y tal, y tú decides que eres libre de hacerlo, que no quieres aguantar ese tipo de historia o no, ya depende de ti y de tu conciencia, digo yo, ¿no? Entonces, en mi caso, pues al final ganó el amor, ganaron las cosas que tenían que ganar y estamos juntos, muy felices, pues con las discusiones normales que tiene cualquier pareja en este mundo, ¿no? De qué mueble ponemos aquí, o de qué comemos hoy, o qué vemos en la tele, ¿no? O sea, pues la cosa más normal del mundo. No Bueno, estamos todo el rato, era ¿eh? algo que no me quedaba, era algo que no me quedaba claro, si ustedes todavía vivían una vida matrimonial o si estaban Sí, separados sí, sí. o viviendo muy bien justamente por la niña. Entonces, gracias por aclararme todo eso porque realmente Ujú. no lo tenía como tal, ¿no? En ese sentido. Pero Carla no es Sí, solamente una actriz reconocida en todo el continente y en España, sino también es escritora, tiene varios libros, uno de ellos se llamó Quercia, una historia extraordinaria, donde todavía en la época como Carlos empiezas a escribir el libro y el libro trata ujú. sobre este tema, el tema de la transición. Cuéntame un poco del contenido del libro. Sí, bueno, el primero que yo hice se llamaba El Fénix que llevas dentro, era un libro de autoayuda, que creo que, bueno, todo el mundo dice que es el más bonito, el mejor que ha escrito, pero a mí el que más me gusta es el segundo, ¿no? Ahora estoy con el tercero y ese es el del que estás hablando, porque sí fue un libro muy, 2 años de trabajo que empecé cuando sabía que iban a suceder muchas cosas y que sabía cómo iban a acabar. Entonces, lo empecé sabiendo ya, o sea, para cuando tienes que, cuando un consejo para escritores es, tienes que saber el final del libro, no te puedes liar a escribir una historia, o para cualquier guionista, lo que sea, tienes que saber muy bien el final para poder hacer el principio y para luego desarrollar la historia. O sea, los libros empiezan por el tejado, digamos. Pues si no sabes cómo va a acabar la historia, te lías a escribir y no tiene sentido nada, ¿no? Entonces yo como si sabía cómo iba a acabar todo, ¿no? Pues comencé este libro con una persona que se está suicidando en su departamento y que la encuentran allí, pero que lejos de morir, lo que hace es tener que repasar toda su vida, aunque para esa persona sea en 2 o 3 minutos o un segundo de lo que se está muriendo, para el espectador es un libro de 500 páginas maravilloso. Creo que es de las cosas mejores que he hecho en mi vida. Qué lindo, ¿no? Qué lindo porque también te lleva a esa creatividad, a ese viaje imaginario de poder contar un sueño en 500 páginas, como dices tú, y ser tan descriptivo y poder hacer viajar la imaginación del lector. A partir de Corazón Salvaje, del cual ya tenemos algo así como 11 a 12 años, la segunda versión de Sí. Corazón Salvaje, fue O justamente la tú. tercera, ya no sé. No, bueno, No sé creo que cuál. la segunda. La primera fue la de Edith González con Eduardo Palomo en los Sí, 90. sí. Luego vino esta versión y ahí Branco obviamente se convierte en tu primer personaje fuera de España. Recordemos un Ujú. poquito, porque fue una novela muy exitosa en toda Latinoamérica. Bueno, fuera de España no, porque ya había trabajado para la BBC, para la RAI, para Canale 5, pero, había hecho mil cosas tal, pero sí fue como o sea, yo llegué a México, digamos, pues, como mucha gente llega con una mochila y con muchos sueños bajo el brazo, ¿no? Y justo antes de irme surgió este personaje, después de lucharlo mucho porque el productor y todo esto, pues no confiaban en que pudiera hacer ese gitano que hice y que fue un exitazo también. Y a mí
me pareció los mejorcitos trabajos o de las cosas más bonitas que yo he hecho, porque es que trabajar con tantos medios, con tantas cosas, o sea, era fantástico. Y además yo quería, o sea, precisamente fui a México de España porque quería buscar esa magia que ahora la hacen diferente, ¿no? Pero que antes estaba muy constreñida a lo que era la guerra civil, la posguerra y antes de la guerra, y no se hacía otra cosa, ¿no? Entonces, me pareció maravilloso estar inmersa en una fantasía, ¿no? Porque eso era una fantasía y además como con una historia paralela, porque yo a Eduardo Yáñez y a esta otra niña prácticamente ni coincidíamos. Mi historia era con Angeli Potter y con Sebastián Solita y creo que fue un hit todo eso. Fue maravilloso y he vivido momentos muy bonitos con esa serie. En realidad yo adoro todos los trabajos que he hecho porque de todos he aprendido, ¿no? Desde los más pequeños a los más grandes. Algunos me han costado más, algunos menos, algunos los he pasado mal incluso, ¿no? Porque hay directores que son muy cabroncetes. Entonces, pues este sí lo guardo como uno especial. Es que además te digo, yo de mi etapa anterior, yo estoy súper feliz. Me parece tremendo las cosas que conseguí al final no me costó muchísimo trabajo, muchísimos años, muchísimo esfuerzo, muchísimas lágrimas y sufrimiento el poder llegar a los trabajos que pude hacer. Ojalá me hubiera hecho otros mejores todavía, pero son los que son. Y ahora pues me gustaría superar todo lo que hice con Carlos. Cuéntale un poco a la gente, porque en este país el fanatismo por El Señor de los Cielos fue muy importante y tú estuviste en la segunda temporada del año 2014. Más o menos recordemos un poco el personaje y el cómo llegas a esta historia que ha repercutido de forma tan contundente en Latinoamérica. Bueno, mi personaje en esa serie se llamaba Iñaki, era un narcotraficante, pues como todo el mundo que salía en esa serie, que eran todos narcotraficantes malvados y muy divertidos. Entonces, sí fue muy bonito también el personaje y trabajar. La niña que hacía de mi novia eran dos, una española y otra colombiana. Luego teníamos interactuación ahí se me ha ido el nombre del protagonista ahora mismo, que no me va a Rafael Amaya. con Rafael Amaya, con toda la gente y con actores maravillosos que nos pasamos muchísimas risas y muchísimas cosas. Y además también, fíjate que esa segunda temporada ganamos el Emmy a la mejor serie en Estados Unidos. Sí. Y ninguna otra temporada la ha ganado después de todas las que hicieron. Y estoy muy orgullosa de haber podido participar en ella. Y sí a mí no me mataron en esa segunda porque tenían previsto hacer cosas conmigo en la tercera, pero al final mataron a toda la gente que estaba alrededor mío y me dejaron sin posibilidad. Bueno, ese es el riesgo de estas narcoseries, que sí son muy exitosas, pero... Sí, no. Te matan cuanto que quieren. Dicen, mañana no viene. Pues adiós. Y pudieron aparentemente matar a Aurelio Casillas en la sexta temporada, en la séptima, y hacerlo desaparecer para que, quién sabe, en la octava vuelva. Todo es posible, ¿eh? O sea, ¿quién te dice que Iñaki no aparezca con un nuevo look? ¿Te das cuenta? Con un look más femenino. Vete a saber. ¿No? Viste que, por ejemplo, ¿cómo se llama? En Sin Senos No Hay Paraíso hay una actriz que supuestamente se cambia la cara, ¿no? Y aparece, qué sé yo, como otra persona y todo. Bueno, la imaginación es muy fértil en ese sentido. Sí, volvamos a hablar de este proyecto, de este fenómeno que prácticamente ha llamado la atención este 2022, se ha abierto con este nuevo reboot de Rebelde, que para mucha gente piensa que es la réplica de la misma historia, en realidad no lo es. Es una historia completamente diferente, bajo el mismo contexto, colegio, etcétera, manteniendo muchas referencias del original, pero con actores diferentes. Se habla mucho de la diversidad, se habla mucho de la manera de vestir. Es una serie que genera tendencias y que obviamente está repercutiendo mucho en la juventud.
y qué lindo que eso lo hagan de forma muy abierta. Hay personajes LGBT, también hay personajes con todas las características, no solamente son buenos, no solamente son malos. ¿Cómo te llevaste con todo el elenco joven, Carla Sofía? Son unos chiquitos talentosísimos, como no os podéis imaginar. Eh, yo los veía fuera de las grabaciones, cuando estábamos esperando a que nos llamaran para entrar al set. Les veía cantar, les veía bailar, les veía tocar todo tipo de instrumentos y yo alucinaba y decía, ojalá me hubiera preparado yo como estos niños cuando tuve oportunidad, cuando tuve sus años, ¿no? Entonces son unos chiquitos que van a llegar, yo creo, muy lejos, tanto actualmente como músicos, si se lo proponen. Y, y solamente pues, un orgullo trabajar con ellos y reírme y además ponerles firmes, ¿no? A estos talentos. Y luego con mis compañeros de mi edad, pues unas risas todo el día riéndonos Imagino, de todas me las imagino cosas que que pasaban. hay muchas anécdotas por contar. Escuché la entrevista que hicieron a través de YouTube el día domingo, donde ya se aseguró la segunda temporada y obviamente tu personaje Ajá. también será parte de todo esto, pero deben haber muchísimas anécdotas. Viste que donde hay todos estos grupos jóvenes se genera siempre una energía muy especial. De repente te acuerdas de algo divertido que sucedió en backstage durante las grabaciones. Pues es que nos estábamos riendo todo el rato, ya te digo, era todo. Yo personalmente, o sea, es que llegaba allí y ya era, bueno, pues llegar a partirnos de risa, pero en buen plan, ¿no? Me explico, no sin hacer nuestro trabajo, sino que yo llegaba a maquillaje, por ejemplo, con mi compatriota que era el jefe de maquillaje y peluquería, y ya llegábamos y es que no parábamos en todo el día de contar anécdotas y de tal, y de estar pues generando un buen ambiente, que de eso es de lo que se trata. Fíjate que tengo que reflexionar sobre las cosas que han ocurrido para ver si se me ocurre alguna graciosa de todas las que han pasado, pero una de ellas es que, por ejemplo, le dije a Fernando Suco, que es el chiquito que ganó La Voz en México, ¿no? Y que trabajaba en la serie. Llegué un día y le digo, mira, ¿Cuál de ellos? es un niño que canta súper bien, muy alto, grandote. Eh, Del grupo de los que están ahí, de los sí, principales. sí, Me sí, parece sí. que... No, de los principales no, de otros chiquitos y tal. Ah, Un ok, chiquito que había ganado La Voz, ¿no? Y le ok. digo, oye, que nos vemos y tal, ¿no? Gracias por haber venido y tal. Y, y nada, pues lo siento. ¿Cómo que lo sé? Porque me han dicho que ya que te habían despedido y que ya no venías más. Y el chico se me puso a llorar, el pobrecito, y digo que no, que es broma, de verdad, que es broma. ¡Pala! No sé por qué me dio, digo, pero bueno, ¿qué he hecho con el pobre muchacho este? Y me dio porque le vi ahí que estaba tan serio y tal, y a veces pues hago algunas pendejadillas por ahí, ¿no? Automáticamente reflexiono y digo, pero que sí, que vienes mañana, Lo mismo. que vas a seguir grabando. No, muy divertido todo, ya te digo, y con Celina, o sea, con Estefanía Villarreal, que hace de Celina la directora, pues era un no parar, ¿no? Hasta de cada vez que subíamos al escenario, cada vez que teníamos que repetir cualquier cosa, siempre ocurrían cosas que nos hacían muchísima gracia y nos hacían divertirnos mucho. Y eso es lo que creo que hace con ciertos personajes que tengan más magia, ¿no? El que tú realmente lo estés pasando bien, porque yo sí que ha habido trabajos en mi vida en los que lo he pasado mal y se nota luego después, ¿no? Y cuando tú estás libre, cuando eres feliz, cuando llegas a las grabaciones y saludas al director como si fuera uno más, y si tienes que estar seria, estás seria, y si tienes que trabajar, trabajas, pero si tienes que reírte, te ríes, y etcétera. No, yo es cuando más rindo, ¿no? Obviamente hay personajes, pues, hay, y tal, pues obviamente, pues si estás haciendo
de una persona que está a punto de fallecer, pues no vas a estar partiéndote de risa, pero es que estos personajes daban para que pudiéramos jugar mucho con ellos, entonces eso fue de agradecer y yo se lo agradezco muchísimo. La libertad que me dieron a Santiago Limón y a Gibran, que son los directores de esta, con los que yo trabajé en esta serie que pueden ver en estos momentos ahora llamada Rebelde, como yo. No, es cierto. Viste que en la transmisión del domingo, Celina, bueno, Celina fue, no sé quién es, la directora, te nombró, ¿viste donde te nombran como que decían, estaban diciendo quién es la más o quién es el más en ciertas cosas, no me acuerdo muy bien, y dijeron, Carla Sofía, sí, Carla Sofía es la, no sé si hablaban de que del grupo era la que más se sabía la vida de todos, o no sé, algo así, pero hubo un momento en que te nombran en eso y todo el mundo ríe. No pude verlo porque los horarios que tienen ellos a mí me matan por la noche. Lo veré, Está ahí. a ver qué es lo que ha dicho, porque luego cobra cuando la vean, si no, como haya dicho algo feo, cobra. Sí, fuiste la primera en ser nombrada y todos los chicos que estaban ahí dijeron, sí, ella es así, pero estaban hablando todos en buena onda, ¿no? O sea, les preguntaban quién era el más dormilón, el más cuentachismes, el que llegaba retrasado siempre. Iban con ese jueguito. Supongo que será con quien se han reído más de las tonterías que decía en el set. Supongo que será algo por el estilo. Probablemente, Sí, no, que es pero verdad. todo en buena onda, todo en buena onda. Te lo digo porque te vas Seguro, a reír seguro. muchísimo y el cariño con el que ellos se refieren a ti, obviamente, es indiscutible, Sí, ya los ¿no? conozco a todos, sobre todo a ella también, que nos llevamos de maravilla. Qué lindo, Entonces, ¿no? Y es este año que van a volver a grabar la segunda temporada, me imagino que sí, ¿no? Porque todos nos hemos quedado con sabor a poco. no puedo decir nada, no me tengo permitido ni me han dicho qué es lo que puedo decir y qué es lo que no. Bueno, está bien, no Siento importa. no poder adelantaros, pero me pasó lo mismo. Todo este año he tenido que estar con la boca cerrada, sin poder decir nada. Yo ya no sabía dónde meterme cada vez que hablaba con alguien y cada vez que me entrevistaba me decían, no, sí, voy a decir algo y va a ser muy, muy grande y tal, pero no podía, o sea, me tenían prohibido hacer fotografías, incluso selfies y tal, y al final no tengo nada más que una con cubrebocas de de los cuatro de producción, yo creo, que no, ni se nos ve, ¿no? Entonces, pues ha sido un poco así, de cómo a mí me gusta hacer las cosas y tal, a cómo, a cómo, a cómo luego después, pues estas grandes producciones tienen su marketing establecido y no te puedes salir de ahí, y por contrato incluso, porque te pueden, pues, o sea, como desveles algo de la trama que no debes o lo que sea mientras que estás grabando, o, ¿vale? Imagínate que yo se me ocurre subir una fotografía y salgo con los trajes detrás de los chicos, ¿no? Entonces ya estás desvelando algo. Entonces ellos ya lo tienen muy medido y yo que soy muy de todo súper bien, ¿no? Pues me tuve que controlar muchísimo. Me he estado mordiendo la lengua todo un año y ahora me Oh, toca para otra cosa. bueno, no, de todas Pero, maneras pero cosas buenas van a venir. claro que sí, de hecho, no esperamos otra cosa, además de todos ustedes, son todos muy talentosos. Carla Sofía, te agradezco muchísimo por tu tiempo, la verdad es que es maravilloso poder hacer este contacto, eres mi primer contacto del año, ¿no? En este programa que para mí ha Muchas sido un gracias. proyecto importante que lo he venido desarrollando con muchísimas producciones de diferentes países del mundo y hablando con colegas tuyos, con actores, viviendo un poco la experiencia y todo lo que es el backstage, que muchas veces nosotros como público no tenemos acceso a eso, aún más cuando vivimos en países que están alejados, ¿no? A los países que realmente producen en cantidad como es México, como es España, como es Colombia, Brasil, etcétera, y evidentemente nosotros ansiosos y siempre aplaudimos. El pueblo boliviano aplaude con todo cariño el talento de todos y cada uno de ustedes, deseándote a ti particularmente un maravilloso 2022 lleno de alegría, lleno de Igual. salud, lleno de buenos proyectos y que se vengan cosas maravillosas para ti porque realmente la has luchado muchísimo para conseguirlo.
Igual para ti, para todas las personas que nos están viendo. Muchísimas gracias a vosotros, a ti personalmente, y espero que nos podamos ver pronto en persona y que podamos seguir hablando y platicando de muchas cosas. Así es, mis amigos, de esta forma encerramos la primera entrevista del año. Carla Sofía Gascón, personaje muy importante de la nueva versión de Rebelde. Buenas noches y gracias por estar con nosotros.